Hoy les voy a hablar de fe. ¿De qué les voy a hablar? De fe. Y de un profeta que es el profeta Habacuc. Si me pones el título, por favor, Andreina. Cuando la fe te es revelada. ¿Cuántos tienen fe aquí? Que levanten la mano. Tenemos fe, estamos aquí porque nos mueve la fe a venir a este lugar también. Además de otras cosas, tenemos fe en el Señor. Hay un profeta ahí, el profeta Habacuc, que es de los llamados profetas menores, porque apenas escribió 3 capítulos en el libro que se encuentra ahí en el Antiguo Testamento, que vivió un tiempo poco antes del cautiverio de Nabucodonosor sobre los judíos, que los llevó de su tierra, destruyó el templo, los llevó a la tierra de Babilonia. Fueron momentos críticos a escala global para ese tiempo. Toda la región del Medio y Oriente Medio y la zona del sur de Europa estaba siendo conmocionada política, económica y militarmente en aquel tiempo de Habacuc. Habían unos movimientos globales. Incluso había muerto en Israel, o acababa poco, había muerto el rey Josías, que fue considerado uno de los reyes buenos de Israel. Alguna vez hablé yo de él, de ese niño que con 8 años comienza a buscar a Dios, con 12 hace reformas en todo y vuelve otra vez el pueblo a los caminos del Señor. Josías, la última decisión de su vida, fue una decisión que no contaba con Dios, que él creyó que Dios lo estaba respaldando, pero no era así, y fue a enfrentarse con el faraón de Egipto, cuando Dios no lo mandó, y en esa batalla Josías murió. A veces nuestras decisiones tienen consecuencias dramáticas. Josías murió y no se había asentado bien su legado, y en ese momento las cosas comenzaron a funcionar al revés. Ese es el tiempo en que vive Habacuc. Habacuc significa uno que abraza, es decir, el que abraza. No le digo que abraza que está a su lado porque tal, pero haga así, abraza usted mismo, el que abraza. El que abraza, eso es Habacuc, el que abraza o el que se aferra, el que agarra. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese abrazar a Dios, aunque no entiendas lo que está haciendo Dios, ese abrazo, ese apegarte, ese agarrarte a la palabra y a lo que Dios está haciendo. En estos 3 capítulos, el profeta se hace preguntas, porque hay cosas que no entiende. ¿Alguien tiene cosas que no entienda? ¿Alguien se hace preguntas? Yo le digo, yo soy de los que hago muchas preguntas a Dios. Es bueno hacernos preguntas. Hay gente que dice, no, yo pregunto nada, yo estoy conforme con todo. No, haga de preguntas a Dios. Habacuc era un profeta que le hace preguntas a Dios. ¿De qué? De cosas que no entiende. De aún oraciones que él lleva tiempo haciendo y no se están dando. Entonces le pregunta a Dios. Y lo vamos a ver, yo leeré algunos versos de estos capítulos. Empezamos en el capítulo 1, versos 3 y 4. Y el profeta le dice a Dios, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surgen discordias. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Es decir, que Habacuc tiene fe en Dios, cree en el poder de Dios, cree en la soberanía de Dios y está clamando por la justicia de Dios. Dice, no veo justicia a mi alrededor. Nada más que veo maldad, veo egoísmo, veo oposición, veo vanagloria, veo tantas cosas a mi alrededor. Y no solamente él está viendo una sociedad corrompida, sino él dice, hasta el propio pueblo de Dios, hasta en los mismos creyentes, estoy viendo que están actuando de manera injusta. Ve injusticia, ves actitudes incorrectas, ves que cada uno está mirando para sí mismo lo que él desea para sí, para sus propios beneficios, no están viendo por el bien común, y eso lo está viendo todo Habacuc, y él está clamando delante de Dios. Está clamando porque Dios haga justicia. Y Dios aprovecha esa condición del profeta, ese estado en que está el profeta de frustración, quizá de desánimo ante lo que está viviendo, para que conozca un poco más de esa esencia de Dios. ¿Cuántos quieren conocer un poco más de la esencia de Dios? Y no solamente conocerla, sino que sea real en su vida. Pues agárrese. Abrace esta palabra hoy, abrace lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Dígale, Señor, yo quiero abrazarlo en el nombre de Jesús. Dios responde al profeta, versos 5 y 6. Dice, mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días, que no creeríais si se os contara. Y dice Dios, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Y Dios le empieza a hablar de fe. Dice, voy a hacer una cosa que no se van a creer, que si se las contara, diría, eso no puede ser. Eso está diciendo Dios. Van a suceder esas cosas.
Pero el profeta se queda trastocado porque dice, eso no es lo que te estoy pidiendo, eso no es lo que estoy esperando que tú hagas, eso no, ¿cómo puede hacer algo así? Y para traducirlo a nuestro idioma es como si Dios te dijera, tranquilo, yo sé que hay injusticia, yo conozco la sociedad, yo sé lo que está sucediendo a escalas espirituales en las naciones, en los pueblos. Yo estoy en medio de mi pueblo, dice el mismo el Señor, en medio de mi iglesia. Yo estoy al corriente, Habacuc. Yo sé todo lo que sucede. Dios le dice, no soy sordo, no soy ciego, no me he alejado. Yo estoy en medio de mi pueblo. Yo no estoy ausente, porque de alguna manera Habacuc se cree que Dios no está siendo consciente de todo lo que sucede. Y Dios le dice, yo estoy presente. Y le está diciendo al profeta, y voy a hacer algo nuevo. Y le dice lo que va a hacer. Le dice, voy a levantar a los caldeos, esa nación fuerte, cruel, soberbia, orgullosa, feroz, violenta, que no tiene amor ni por sí mismo. Así que tranquilo, Habacuc, que yo lo voy a hacer. ¿Se imagina? Eso no es lo que Habacuc esperara que Dios hiciera. Le dice, en otras palabras, le dice Habacuc a Dios, ¿cómo es posible? Y lo vemos en los versos 12 y 13. Dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo? ¿No eres santo mío? No moriremos, dice. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios, le dice el profeta a Dios, son tus ojos para mirar el mar. Y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? En otras palabras, el profeta le dice, ¿cómo vas a permitir eso? Te estoy pidiendo una cosa y tú me estás diciendo que vas a hacer algo que yo no espero que pudiera suceder. Si tú no puedes, Dios, contemplar el mal, ni las injusticias, ni la opresión, ni la soberbia de las personas, ¿cómo es posible? Habacuc no estaba cuando Jesús vino a la tierra. ¿Se acuerda? No hay mayor injusticia que ha cometido la humanidad, que fue la llevar Jesús al Calvario. Esa es la mayor injusticia de aquel que solo había expresado amor, verdad, que se había extendido, que se había humillado, que lo había dejado todo en el cielo para venir a estar entre nosotros, que había pasado por todo lo que había pasado y lo llevaron al madero. No estaba Habacuc cuando Esteban, ese hombre de Dios lleno de la unción del Espíritu Santo, que estaba hablando del amor del Padre a aquella gente, a aquellos varones, dice que lo apedreaban mientras él les alcanzaba y les hablaba del amor de Jesús. No estaba Habacuc. No estaba cuando le cortaban la cabeza a Santiago allá en Jerusalén. No estaba cuando Pedro y Juan, que fueron a hablar del amor de Cristo, fueron injustamente encarcelados, llevados a la cárcel, apresados ahí por predicar el amor de Dios. O las tremendas injusticias que vivió la iglesia del siglo I. Usted conoce, ¿verdad? La persecución. Usted lee el libro de Hechos. No estaba. ¿Cuántas injusticias? A veces nos sentimos como Habacuc por las injusticias que vemos en la sociedad. O en el trabajo. Tú dices, esto es injusto. O entre tu familia, o entre tus hermanos. Tú dices, no es justo esto. Si papá no nos educó así, ¿por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro? ¿Ves injusticia? ¿Por qué? Porque la maldad opera. La maldad está suelta. Y tú puedes decir, es que no lo ve Dios. Y si lo ve Dios, ¿qué está haciendo? Es la misma pregunta que se hacía Habacuc. Por eso, Habacuc tiene que conocer más profundamente a Dios. Porque si conoces más a Dios, entiendes el plan, el diseño. Tienes que pensar y reflexionar. ¿Qué hago yo en esos momentos? Cuando me veo rodeado de injusticia, cuando veo que las cosas no se dan, cuando hay dudas, cuando no te entienden, cuando no se dan las cosas como tú esperas que se den. ¿Cómo reaccionas en esos momentos? Eso es lo que está haciendo Habacuc. En el capítulo 2 dice que Habacuc sabía lo que tenía que hacer. Verso 1. Estaré, dice el profeta, en mi puesto de guardia, y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea
arrepentido. El profeta tampoco entiende a Dios. ¿Qué está haciendo Dios? No entiende las cosas de Dios. No entiende por qué la respuesta de Dios es que va a levantar una nación cruel que va a venir precisamente a invadir a su propio pueblo. Él no lo entiende. Pero el Habacuc sabe lo que tiene que hacer. Aunque no entiende nada, aunque no entiende las cosas, aunque no espera que se están dando como él estaba orando, él dice, yo estaré en mi puesto de guardia. Es decir, yo seguiré cumpliendo mi labor profética, mi labor, diré aquello que tú me mandes decir, haré aquello que tú me mandes hacer. Seguiré esperando, dice el profeta, para escuchar lo que tú dices, que yo tengo que hacer, que yo tengo que decir, cómo he de actuar. Seguiré cumpliendo mi labor, mi misión, mi llamado. Estaré orando, estaré haciendo mi misión de padre o de madre o de esposo o de esposa o como empresario o como trabajador o como creyente o como hijo o como hermano. Aunque todos mis hermanos obren injustamente, yo estaré pendiente de que tú me dices cómo tengo que obrar yo. Yo estaré velando. Yo estaré al tanto, yo estaré escuchando tu voz para esta situación que estoy viviendo. Y como tú me digas que he de actuar, así actuaré. Presenta todo eso que te ocurre en ese tiempo de oración con Dios. Una vez más me vuelvo al lugar íntimo, porque Él dice, seguiré velando, seguiré entrando a tu lugar secreto, al lugar que tú has destinado y dedicado para hablar con Dios, para desnudarte delante de Dios, para decirte, Dios, mira lo que está sucediendo con esto, con aquello, tú ves cómo me siento, pero aquí estoy, Señor, confiado de que tú tienes el poder, que tú eres soberano y que tú haces las cosas y que algo, Señor, tratas de enseñarme, algo tratas de hacer dentro de mi corazón, porque vuelvo y repito, usted no va a transformar nada, pero usted puede dejarse ser transformado por el Espíritu Santo. Y cuando usted es transformado por el Espíritu Santo, todo es cambiado a su alrededor. Ahí está. No se dejará el profeta amedrentar, no dejará de profetizar, ni dejará de creer, ni dejará de confiar en Dios. No sabe Habacuc por qué la gente se comporta a su alrededor como lo hace y por qué Dios parece que no está interviniendo. Lo que no sabe el profeta es que Dios está interviniendo, no como el profeta espera. Y Dios quiere revelarse a él. Los versos 2 y 3 dice que el Señor le responde al profeta. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, diga conmigo, espérala. Porque ciertamente vendrá, no tardará. Dios a su tiempo responde. ¿Cuándo responde Dios? A su tiempo. ¿A quién responde? A los que perseveran. A los que esperan aquello que Dios ha prometido para sus vidas. A eso responde. Cuando tú tienes la visión grabada a fuego en tu corazón, cuando tú eres un visionario, las personas no te van a entender. Porque a los visionarios no los entienden las personas. Por eso no entendían a Jesús, que vino con una visión clara, nueva, directa. Tenía que traer a aquella gente. Y no entendieron a los apóstoles porque tenían la visión del reino. Las personas no te van a entender. Muchos podrán estar en tu contra. Y si no has grabado esa visión en tu corazón para tu vida, para tu familia, la visión que Dios tiene para tus conquistas, tu visión como emprendedor, si no te queda claro lo que Dios te ha dicho, que vas a emprender esos proyectos, eso que tiene en tu corazón, la misma visión para con tus hijos, si no te queda claro esa visión, tu visión al servicio, tu visión a liderar, si tú no entiendes que has sido llamado a liderar allí en tu lugar de trabajo, como le decía yo hoy a algunos esta mañana, estamos reunidos, estaba diciendo, tú has sido llamado a liderar ahí donde estás trabajando. Y si trabajas en la quinta planta del hospital como enfermera o como médico, o estás allí, tú eres líder en esa planta del hospital. Y tú le puedes decir, estoy liderando la planta del hospital porque soy luz en medio de tinieblas. Porque pastoreo en este lugar, porque soy lo que Dios puso en este lugar para pastorear a estas personas. Y si tú estás trabajando de camarero en el restaurante, en una cafetería, ahí donde estés, tú eres líder en ese lugar, porque el Espíritu Santo está sobre ti y porque estás en ese lugar para liderar a aquellos que se acercan, para traer una palabra al cliente que se sienta a tomar un café, para decirle algo que no va a ser religioso, que va a ser algo en el Espíritu.
porque usted es líder, para liderar a sus hijos, para pastorearlos en su casa, como sacerdote de su hogar. La visión que Dios le ha dado, la visión que Dios le da, tu visión de vida en el Espíritu, si no la has grabado a fuego en tu corazón, esa visión de Dios para tu vida, si no tienes claro tú que es un matrimonio creyente, si no te la has bajado a la mente y al corazón, si no la has plasmado, si no la has sellado, si no la has escrito adentro, entonces el mundo te engañará. Entonces el mundo te planteará otra visión y te dirá, tranquilo, eso no es así, esto es de esta manera. Entonces en el trabajo te dirán, ves, los otros compañeros te dirán, el jefe es un sinvergüenza, o te dirán aquel, o te dirán lo otro, y te intentarán sacar de la visión. Lo intentarán, porque todo va en contra de los que son visionarios. O el dinero, o la fama, o el romanticismo, o la añoranza que hablaba la semana pasada, el idealizar las cosas, las posiciones, todo es enemigo de aquello que Dios pone en tu corazón. Y tú tienes que identificarlo y saber qué es lo que va en contra de lo que Dios te ha dicho a ti, para tu casa, para tu vida. Y todo aquello que va en contra o te saca de ahí, tendrás que decirle, esto no me conviene a mi vida. Voy a seguir adelante. Por eso le dice, graba la visión, para que te puedas agarrar a ella, para que la puedas abrazar, abrazar cuando venga la tormenta, cuando sea probado tu corazón, que ha de ser probado, o cuando venga el enemigo a tentarte, seas tentado por las concupiscencias del mundo, dice el apóstol, para que la visión no se vaya de lo que Dios te ha puesto a ti. Tienes que abrazarla en esos momentos. Entonces dice Dios, es visión para el tiempo señalado. Y le dice al profeta, aunque tarde, Habacuc, espérala. Porque si la estás esperando, vendrá. Pero si no la estás esperando, no se realizará en tu vida. Si has dejado tantas cosas a un lado, si has rechazado otras ofertas, otros planes nobles, porque te alejaban de esa visión que Dios te dio, tranquilo, la visión ciertamente vendrá a tu vida. Y las promesas de Dios caerán a raudales sobre cada uno. Qué bueno es nuestro Señor. Dice el verso 4, que es un verso famoso en la palabra de Dios, quizá muchos se conozcan, dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Usted sabe que todo el mundo conoce, muchos creyentes, este verso, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién lo puede decir conmigo? Mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿sabe que pocos creyentes conocen la primera parte del versículo? Esa no se la aprende nadie. ¿Por qué me voy a aprender eso de orgullo? ¿Y por qué nos aprendemos la segunda parte? ¿Y por qué el Señor en su sabiduría pone el orgulloso con el justo dentro de la misma frase como antítesis, es decir, como opuesto uno a la otra? El orgulloso del justo. Nos aprendemos la parte del justo. El justo por la fe vivirá, pero si no es un orgulloso, no. Puedes vivir por fe. Por eso es importante leer el contexto bíblico. Como digo yo, nunca el orgulloso sabe que es orgulloso. Porque dice, yo soy muy humilde. Bueno, a veces, pero normalmente o no. Diga que está a su lado, soy humilde, hoy qué humilde soy. Y en la iglesia soy el más humilde de todos. Y si ves que no soy humilde, agacha la cabeza. Y si ves que humilde soy, que agacho la cabeza y todo. Los burros agachan la cabeza y algunos son tesudos y no son humildes. ¿O no? No tiene nada que ver con la cabeza. Que a veces creemos que es eso. El orgulloso en muchas cosas, y no hablaré del orgulloso el día de hoy. Pero sí, solamente el Espíritu Santo puede mostrar y revelar tu corazón. Y solamente cuando estás dispuesto a escucharle, puede decirte, no, Damián, en esto está fallando. Aquí hay orgullo, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Él revela nuestro corazón, nuestras vivencias. Y por eso Él quiere entrar a nuestro corazón. Y le dice eso al profeta. El justo no es el que tiene fe. Sí, yo tengo mucha fe. Ni el que cree si siquiera es justo. Porque dice la palabra que los demonios creen, ¿verdad? Dice, el justo es quien vive su día a día por fe en el Señor. No el que cree en el Señor, sino el que vive por fe es el justo. El justo, por su fe, vivirá. ¿Por qué vivirá? Por su propia fe. Dirá que está a tu lado, tú vivirás por tu fe. Y al otro ya, díselo. Tú vivirás por tu fe. ¿Cómo va a ser tu vida? Conforme a tu fe. Yo no le puedo meter mi fe, ni tú me puedes dar tu fe. Ni siquiera a mi esposa.
Pero yo puedo vivir por la fe, dice la palabra de Dios, por esa fe. Y cuando hablamos de fe, es la misma raíz de la palabra fidelidad. O sea que podríamos también decir ahí, incluso algunos lo traducen así, mas el justo por su fidelidad a Dios vivirá. ¿Por qué vivirá? Por su fidelidad. ¿A quién? Al Señor. Cuando eres fiel al llamado, cuando eres fiel a la palabra, cuando eres fiel a la gracia, entonces vives esa gracia. No necesitas que la vida, que la gente, que la sociedad, que el mundo sea justo contigo, porque todos esperemos que no, que sean justos conmigo. Eso no nos enseña la palabra de Dios. Mira, ya te lo digo de aquí si no lo sabes, vas a vivir muchas injusticias a lo largo de tu vida, ¿o no? Quizás las estás viviendo, quizás las has vivido, pero te aseguro que las vivirás. Muchísimas injusticias. ¿Por qué? Porque no hay justicia en esta manera de vivir. Porque la justicia fue Jesús y lo crucificaron, ¿verdad? Por eso Él se derrama en los corazones. Habacuc tiene que entender que Dios es justo, pero que él no tiene que estar pensando dónde está la justicia de Dios, sino que le está diciendo, tú, Habacuc, vive por fe. Vive fiel a tu voz, vive fiel al llamado que te he dado, vive fiel al mensaje, vive fiel al Espíritu Santo. Esa es la fidelidad. Eso es lo que nos tiene que mover. Vuelvo a repetir, fue justo que creyentes, entre ellos niños, terminaran devorados por leones, mientras multitudes en los circos romanos vituperaban ¡guau! Contra Jesús. ¿Era justicia eso? ¿Era justo? ¿Dónde estaba Dios cuando eso sucedía? Es justo que hoy es día 1 de octubre del 2022, haya creyentes muriendo en Ucrania. Hoy, ¿eso es justo? Ucrania era un país donde estaba floreciendo la iglesia y sigue creciendo la iglesia en medio de la adversidad, porque había un mover espiritual que se estaba dando antes de todo esto sucediera, y se sigue moviendo ese mover. Es justo que estén muriendo hoy, que no puedan ir sus puestas hoy como nosotros y decir, alabado sea el Señor, pues le pueda caer un misil encima y reventar el edificio. Es justo, pero está sucediendo. Usted puede preguntarse lo mismo que Habacuc, pero Jesús trae una respuesta para esto. Capítulo 15 de Juan, versos 18 y 19, dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo no amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí, te dice el Señor, de entre el mundo, por eso el mundo os odia. No esperes que te ame el mundo. El mundo te odia cuando tú entiendes lo que significa ser cristiano. Habacuc está viviendo por vista hasta ese momento. Y por eso está amargado, está frustrado, está desanimado, pero Dios le está revelando una realidad superior. Le está revelando fe. Es la fe revelada. Le dice, Habacuc, el justo por la fe vivirá. Pablo lo repetiría más tarde en Romanos 1:17. Dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. No es cuando Dios me están haciendo tal, entonces Dios, Señor, a justicia, viene un rayo y lo mata. No. Esa es la justicia del hombre. Eso es lo que a ti te gustaría, quizá. Pero no dice eso la palabra de Dios. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, la justicia de Dios cuando el tío te sigue amargando la vida y tú tienes una palabra de amor para esa persona. Esa es la justicia, según dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe y vivirá. Y nos trae esa palabra de Habacuc a la iglesia que estaba en Roma, que estaba empezando a ser sacudida, porque los movimientos políticos globales en aquel tiempo ya empezaban a apretar a los creyentes, a sacarlos, a decirle, no nos interesa que vivan entre nosotros, no nos interesa que piensen así, no nos interesa que tengan esa manera de creer. Estaban empezando a ser incomodados. Y Pablo le escribe, tranquilo, la justicia de Dios se refiere, son ustedes la justicia de Dios en la tierra, la manera en que vives el Evangelio. Por eso el justo vive por fe. Tú puedes orar, Dios hace justicia y la respuesta de Dios es que Él te ha llamado y que estás ahí en medio. Pablo se lo repite a la iglesia de Galacia, en Gálatas 3:11. Dice, y nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. Y les dice, porque el justo vivirá por la fe. ¿Cómo vives tus problemas? ¿Cómo los vives? ¿Cómo afrontas tus luchas,
Tus historias con otros, estamos aquí y a veces hay impertinencias por un lado, hay injusticias por el otro. ¿Cómo las estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo cuando alguien critica tu trabajo? Cuando alguien te critica a ti, cuando alguien critica a tu mujer, cuando alguien critica a tus hijos. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás entendiendo y viviendo todas esas cosas? ¿Cómo las afrontas? ¿Cómo las estás viviendo? Eso va a indicar si estás viviendo por fe. Si estás diciendo, Señor, tú sabes la cosa. Señor, no me ofendo porque no me puede ofender, porque esa persona necesita de Cristo. Necesita el toque de tu presencia. Señor, no me ofende porque yo voy a mi lugar secreto y ahí recibo el bálsamo que es el Espíritu Santo para sanar toda herida. De eso se trata. Vuelvo a triplicar. La vida no es justa porque el corazón del hombre está corrompido, porque somos imperfectos, porque la maldad anda suelta, porque el orgullo, el egoísmo nos siguen tentando, siguen tocando a la puerta de nuestro corazón cada día muchas veces, y el creyente sigue siendo puesto a prueba cada día. Por eso Habacuc empieza a entender que Dios es soberano y escribe ese maravilloso verso 20 del segundo capítulo. Dice, pero el Señor está en su santo templo, calle de Él toda la tierra. En otras palabras, Habacuc empieza a entender ahora que el Señor no se ha desentendido del mundo, ni de su pueblo, ni de su vida, ni de tu vida. Dios sabe todas las cosas. Y cuando tú tienes eso claro, tú puedes ir a ese lugar de intimidad y hablar con Él. Y es allí, en ese lugar, donde Él te va a dar nuevas fuerzas. Porque a veces se acaban las fuerzas. Pero dice la palabra, los que se quedan sin fuerza renovarán nuevas fuerzas, tomarán en sus manos cosas mortíferas, es decir, vendrán con veneno, no que te vayan a poner lejía en el agua, sino que te irán con esto, con chismes, con historia, y tú no caerás en eso, porque tú en tu lugar de intimidad estás siendo fortalecido, estás siendo lleno, estás siendo inspirado por el propio Espíritu Santo, que es el que quiere trabajar y de hecho trabaja en nosotros. Él es el que te va a dar aliento cuando estás desalentado. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú avances conforme a la estatura de Cristo. Y entonces Habacuc cambia su perfección por completo, su percepción de la vida. Y el capítulo 3 es un cántico. Comienza Habacuc a cantar este capítulo que nosotros leemos en prosa, pero es un canto que está haciendo el profeta. Hay varios cantos en la palabra de Dios, como el de Miriam, el de Moisés, el de Ezequías, el de David. Son cantos, es decir, cuando ya ellos no están hablando con Dios directamente, sino que por profecía reciben y se ponen a cantar aquello que están diciendo. Por eso dice el verso 1 de ese capítulo 3, oración del profeta Habacuc en tono de sigionot, es decir, el tono, la armonía que comienza él a cantar lo que va a escribir o lo que piensa declarar. Y dice el verso 2, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. En otras palabras, ahora Habacuc está entendiendo que el juicio de Dios se acerca a través de los caldeos. Usted tiene que entender que el juicio de Dios viene en la segunda venida de Jesús, que se acerca, que cada vez está más a las puertas. Si usted no entiende eso, usted va a pasar la vida dando palos de ciego. Viene el Señor Jesucristo. La segunda venida está a las puertas. Pero ahora Habacuc no está pidiendo justicia. Ahora empieza a pedir misericordia. Ahora dice, ay, aviva, Señor, trae un despertar, trae un avivamiento. Le dice, aviva, oh Señor, trae un despertar a tu iglesia. Ten compasión de las almas, ten compasión de los de afuera, ten compasión del que cada día llego al trabajo y me intenta hacer la zancadilla. Ten compasión del que me dice, eso no está bien y está todo. Cambia, ya no dice, justicia, Señor, no. Comienza a entender el corazón de Dios. Ten compasión, aviva, Señor. Que pueda conocerte, que pueda seguirte, que pueda entender para que pueda ser librado de todo eso que viene. Ya no pide justicia, vuelvo y repito, él comienza en el capítulo 3 a pedir misericordia. Por eso hasta su oración cambia de prosa a cántico, a alabanza, a adoración. Y este capítulo todo 3 que usted leerá en su casa, si es inteligente, habla de la segunda venida de Cristo. Y termina ese capítulo con los versos 16 a 19. Que dice, tranquilo espero el día de la angustia.
al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes o no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, dice el profeta, con todo. ¿Puedes decir conmigo con todo? Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como las de la sierva, y por las alturas me hace caminar. En otras palabras, el profeta ahora cambia toda su visión de vida. Él dice, sé que viene una invasión, sé que las cosas se van a poner peor, sé que esto se va a quedar negro, 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 peor de lo que yo pensé que podía llegar a ser. Pero él dice, ay, pero yo voy a estar tranquilo. En los días difíciles yo estaré tranquilo, porque yo sé la visión que has puesto en mi corazón. Yo voy a seguir tranquilo, porque sé lo que tú tienes para mi casa, para mis hijos, para mi hogar, porque yo he perseverado en aquello que me has llamado a perseverar. Dice en otras palabras, yo lo traduje para nuestros días con esta palabra. Dice, aunque todo por lo que he luchado desapareciera, aunque todos mis amigos me ofendieran, aunque mi padre y mi madre me aborrecieran, o mis hijos me abandonaran en un asilo, si mis hermanos me escupieran a la cara, o mi empresa quebrara, o todo mi dinero fuera gastado, aunque todo el mundo fuera injusto conmigo, ni siquiera en la iglesia me quisieran, o si mi cuerpo estuviera lleno de llagas, con todo, si algo de esto sucediera en tu vida, algo, una cosa, la mitad, 2, 3, si algo sucediera, ¿qué haría usted? Y yo sé que muchas veces la respuesta es, es que yo soy humano. Cuando me hacen esas respuestas, yo digo, es verdad, Abacú era un burro de carga, y como no era humano, pues él podía. ¿Abacú era humano o era un burro? Era un ángel que vino ahí con gradas y dijo, yo no siento ni padezco, yo estoy en el cielo. Todos somos humanos. La pregunta es, ¿quién alcanza esta fe? ¿Quién puede entender el corazón de Dios? Y por eso el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Porque Él dice, con todo, yo me alegraré del Señor. No dice, porque a veces entendemos esto, con todo yo seguiré creyendo, medio amargado, desanimado, porque las cosas no se dan, no vaya a creer, víctima de esta situación, la culpa es de, pero yo sigo creyendo. Él no dice eso. Él no escribe eso. Él dice, con todo, yo me alegraré. Es que no te puedes alegrar en los momentos de dificultad. ¿Por qué lo pudo hacer Él? Porque tuvo esa revelación de Dios. Esa revelación que Dios quiere hacer en tu vida en medio de los momentos difíciles para que tú entiendas el valor de la vida, de las cosas. Y el valor es que Cristo ha venido a tu vida y a tu corazón y ha pagado el precio. Ese es el valor que tenemos, el valor del Cordero en nosotros, el valor del Espíritu Santo que portamos. Y Él da esa razón. Dice, porque Él me ha salvado. Me alegraré del Señor porque Él me ha salvado, porque eres salvación. Y añade, porque Él es mi fortaleza. Él no te va a dejar ante las injusticias de la vida solo. Él, ante la oposición, ante los problemas, ante la enfermedad, ante el rechazo, Él dice, Él es mi fortaleza. Yo puedo venir a Él como estaba viniendo el profeta, que vino con amargura, que vino con tristeza, que vino sin entender muchas cosas. Y el Señor le dijo, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Te doy fuerzas para que puedas afrontarlo, fuerzas para que puedas vivirlo. No te voy a quitar de eso, pero voy a estar contigo en el nombre de Jesús. Y me sorprende porque dice, y hace mis pies, termina así este libro, como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Yo cuando leo esto, mis pies como las siervas, o como las cabras monteses, dicen otras versiones. Veo una de las últimas veces que estuve en Masca. ¿Conocen Masca? Esos acantilados, esos barrancos así de arriba abajo cortados, que a veces cortados con el cuchillo. El Señor pasó por ahí con un cuchillo de Él y los cortó. Y tú miras, estás caminando por el barranco y te ves los precipicios allá arriba. Y tú miras y te ves las cabras allá arriba colgadas, que tú dices, ¿cómo llegó esa cabra allá arriba? ¿Lo has visto? ¿Saben de qué estoy hablando? Eso es lo que está diciendo el profeta.
Y saltan y brincan con las patitas finitas, ting, 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 no sé, como se caiga se mata. Pero saltan y van buscando el alimento en los momentos de dificultad, cuando hay sequía, cuando nadie, ningún otro animal puede alcanzar esos puntos en la montaña, los pocos restos que quedan de vegetación. Ahí están las cabras allá arriba. El profeta dice la cervatilla. Ahí no llegan los leones. Los leones están abajo hambrientos diciendo a ver si bajan, y las cabras allá arriba, sí voy a bajar. Y saltando, pero las pendientes son así completamente lisas, precipicios, y están saltando tranquilamente. Y una vez me puse a mirar a ver si se cae alguna y alguien me dijo, te puedes pegar ahí 2 años mirando que te vas a morir tú antes de que caiga la cabra. No caen. El profeta dice, tú me haces mis pies así. Ni siquiera las águilas se atreven a luchar, cuando ven una cabra, a saltar contra ella, porque se mueve y se estampa contra la roca. O sea, en medio de todo, ellos están seguros. En medio de todo, si tú crees, si tú vives por la fe que el Señor está manifestando y que el Señor quiere tratar tu corazón, vas a vivir seguro. Sus fe se afirman sobre la roca, y nuestra roca es Cristo. Quisiera acabar con el capítulo 10 del libro de Hebreos, que habla también de esto, versos 36 a 39, que dicen, el apóstol escribe, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vuelvo y repito, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios y no antes, obtengáis la promesa. Dice el verso 37, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Gracias, Señor Jesús. Esperamos, anhelamos tu venida, deseamos tu venida, vivimos tu venida. Verso 38, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Verso 39, ponte en pie conmigo para recibir este verso 39, para escucharlo. Y ahora quiero tomar un tiempo de oración para que usted piense en esta palabra, que el Espíritu Santo desate y ate lo que tenga que atar y desatar en su vida. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Diga conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y vuelva a leerlo usted, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación de su alma. Léalo, pero nosotros no somos de los que retroceden, nosotros avanzamos. Nosotros vamos a lo que Él ha dicho que vayamos. Nosotros creemos, nosotros vivimos por fe. Y por eso el Señor está tratando nuestros corazones. Por eso el Señor nos trae y nos habla el Espíritu Santo. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma y de este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, pero donde la iglesia del Señor se levanta en el poder del Espíritu Santo, como se levantó Habacuc y abrazó el llamado de Dios.